Hola, mi nombre es Rosario Yuki Sánchez López, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia que estoy llevando es Estadística Inferencial 2 y en esta ocasión estamos haciendo los ejercicios de la unidad 3 y mi profesor es Juan Morales. En esta ocasión vamos a ver el análisis de varianza. Vamos a ver análisis de varianza de un factor. Tenemos algunas definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Y pues vemos que nos dice que no es simétrica, es sesgada hacia la derecha y únicamente valores no negativos. Todos los valores son positivos y aquí tenemos nuestro alfa. Y continuando con los análisis de varianza, vemos que el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales, la hipótesis nula nos plantea que las medias son iguales y nuestra hipótesis alternativa nos plantea que al menos una no es igual. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande como uno mayor que 0.05, que es nuestro nivel de significancia, nos dice que no rechace la hipótesis nula de igualdad de media. Aquí tenemos una muestra de nuestro estadístico de prueba F de Fisher pequeño con valor de P grande. Y aquí tenemos una con valor de P pequeño. Y nos dice que el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales. Por medio del análisis de las varianzas muestrales, el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las formas son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Y aquí nos dice que tenemos un ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en gramos en pruebas de choques de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda serían 4.1 gramos. Desplomarse en una silla, 10.1 gramos. Bajar un escalón, 8.1 gramos. Y aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Nos dice que es un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque en automóviles. Nos dice que utilicemos las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Recordemos que para el nivel de significancia tomamos el 95% o 0.95 de nivel de confianza. Recordemos que es 1 menos 0.05, entonces nuestro nivel de confianza sería del 95% y nuestro nivel de significancia de 0.05. Aquí para realizar este ejercicio, pues nos vamos a ir aquí a Minitab. Ya tenemos ya tenemos capturados previamente nuestros datos. Y aquí tenemos las medidas que nos dice. Tenemos el tipo de auto, tenemos 10 muestras y nos dice que nuestro tipo de auto es compacto, mediano y grande.
y nos da nuestros 10 valores. Aquí en MinTab tenemos capturados ya nuestros 10 valores. Aquí están los 10, nuestras 10 muestras de cada uno, nuestro auto compacto, mediano y grande. Entonces nos dice que para realizar este ejercicio, pues lo mejor es hacer un análisis de varianzas. Vamos a checar, vamos a hacerlo aquí. Nos vamos a ir a estadísticas. Estadísticas ANOVA. Y aquí en ANOVA vamos a realizar primero una prueba de igualdad de varianzas. Le damos clic. Aquí en los datos, pues lo mejor es hacer un análisis de varianza. Nos da dos opciones. Nos dice que si queremos que los datos de respuesta estén en una columna para todos los niveles de factores o los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Si se les pudiera poner una codificación, sin embargo, lo más sencillo sería ponerlas en columnas diferentes para que podamos identificarla. Vamos a seleccionarla porque nosotros los tenemos capturados en columnas diferentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí en el análisis de varianzas es hacer la prueba de igualdad de varianzas para ver si las varianzas que vienen de la desviación estándar, recordemos que la desviación estándar, la varianza es la desviación estándar, perdón, al cuadrado. En caso de que fueran diferentes, pues no pudiéramos hacer el análisis, no tendríamos resultados confiables. Entonces aquí vamos a poner en nuestra prueba de igualdad de varianza los datos de respuesta que están en una columna separada para cada nivel de factor. Seleccionamos eso y aquí en respuestas pues vamos a seleccionar las tres diferentes que tenemos, las tres columnas, el autocompacto, el mediano y el grande. Y aquí le vamos a dar en aceptar. Aquí tenemos ya nuestra gráfica. La vamos a analizar. Nos dice que nuestra prueba de igualdad de varianzas en el auto compacto, mediano y grande con múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, nuestro alfa o nivel de significancia es de 0.05 y comparamos aquí las varianzas de los tres carros. Podemos ver que nuestro valor P es de 0.979. Es la prueba de comparación múltiple de las varianzas, esta que estamos viendo. Y también tenemos una prueba de Leven, donde nos dice que nuestro valor P es de 0.808. Podemos ver que tenemos nuestros valores de P altos, por lo cual pues podríamos definir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que nuestro valor de P es diferente al valor de alfa. El valor de alfa pues es de 0.05 y no tendríamos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que nos planteaba que las varianzas eran iguales. Aquí podemos ver que pues no son iguales. Vemos una diferencia entre las tres medidas que tenemos aquí. Los intervalos no se sobreponen. Nos dice que la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes y evidentemente lo podemos ver. Vamos aquí a checar nuestra prueba de igualdad de varianzas. Nos dice que nuestros intervalos de confianza, la muestra del auto compacto, mediano y grande, nuestra muestra es de 10. Las desviaciones estándar podemos ver que es de 4.39, 4.35, 4.61. Nuestro nivel de confianza individual pues sería de 98.33. Las pruebas que realizamos en el estadístico de prueba vemos las comparaciones múltiples de 0.979 y la del event, el estadístico de prueba es 0.22 y el valor de P 0.808. Aquí podemos ver que no podemos rechazar la hipótesis nula que nos plantea que las varianzas son iguales, pero tampoco podemos aceptar que son diferentes. En el intervalo vemos que los autos compactos es mayor, es el intervalo, y la hipótesis alterna nos plantea que son diferentes, pero no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tampoco para aceptar la hipótesis alternativa.
Vamos a analizarlo de diferente manera y con otros gráficos. Aquí mismo en Minitab nos vamos a ir a estadísticas en ANOVA. Vamos a tomar un solo factor. En las columnas pues vamos a poner que tenemos la respuesta en columnas separadas. En la respuesta vamos a seleccionar compacto, mediano y grande. Y aquí en las comparaciones vamos a seleccionarlas todas. Y en gráficas pues vamos a seleccionar 3 en 1. Le damos a aceptar y aquí lo vemos de diferente manera. Primero tenemos la gráfica de residuos para autos compacto y mediano. Nos dice que la gráfica de probabilidad normal tenemos aquí nuestra recta y vemos que todos nuestros puntos pues están cercanos a la recta de regresión. Y aquí vemos en el valor ajustado el residuo, vemos todos nuestros puntos y tenemos nuestro histograma que también vemos que todos están aquí en nuestra campana, vemos que están concentrados aquí en el medio. Vamos a checar nuestra gráfica de intervalos, pues vemos aquí en nuestra recta, tenemos un intervalo de 3 medias que queremos comparar para ver si las 3 medias son iguales. Y aquí tenemos nuestro índice de confianza del 95% simultáneas de HSU. Nos dice que la media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles para auto compacto y mediano. Vemos que el compacto mediano pues está de este lado y el mediano compacto, el mediano y compacto y el grande y compacto. Nos dice que si un intervalo tiene 0 como cuota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí vemos que el auto mediano y el compacto, y estamos comparando el mediano con el compacto y el grande compacto. Nos dice que si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente. Aquí vemos que el auto grande versus el compacto, pues no tocan el 0. Y el mediano compacto sí tocan el 0. Entre el auto mediano y el grande, pues si lo tocan aquí, sí lo toca, y el grande y el compacto no. Aquí vamos a ver nuestro IC individuales del 95% de Fisher, la diferencia de las medias. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos que el grande y el compacto no tocan el 0. Entonces no podemos decir que son significativamente diferentes porque no tocan el 0. Vamos a analizar también esta otra gráfica, el simultáneo de 95%. Aquí vemos que no toca el 0. Y aquí analizando el pergamino vemos, tenemos una hipótesis nula, nos dice que en el método nos dice que la hipótesis nula, no todas las varianzas son iguales. Nuestra hipótesis alterna nos dice que por lo menos una varianza es diferente y nuestro nivel de significancia de alfa es de 0.05. Aquí tenemos la muestra que es de 10, nuestras desviaciones estándar y nuestros intervalos de confianza. En las pruebas pues tenemos que el valor P es de 0.979, por lo cual esta prueba de comparación múltiple nos dice que no podemos rechazar la hipótesis nula, que nos planteaba que todas las varianzas son iguales, y tampoco podemos usar la hipótesis alternativa, perdón. Y continuando con nuestros ejercicios, vamos a realizar este otro que nos dice que el ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a ver qué nos dice si realizamos nuestros análisis en Minitab para ver si evidentemente los automóviles grandes son más seguros en comparación con los autos pequeños.
Aquí en nuestros datos vemos que tenemos los tipos de autos, es compacto, mediano y grande. Tenemos las 10 muestras y capturamos previamente nuestros datos en Minitab. Aquí tenemos los 10 datos de cada uno, compacto, mediano y grande. Recordemos que nuestra hipótesis nula nos plantea que las tres medias son iguales y nuestra hipótesis alternativa pues nos dice que al menos una es diferente. Entonces igual vamos a realizar, pues lo mejor al hacer un análisis de varianza es separar los datos por columnas. Aquí los tenemos separados. Si se les pudiera poner una codificación, sin embargo, lo más sencillo es ponerlas en columnas diferentes para nosotros ser más prácticos. Lo primero que vamos a hacer es un análisis de varianza. Es hacer una prueba de la diferencia de las varianzas para ver si las varianzas provienen, que vienen de las desviaciones. La varianza viene de la desviación estándar al cuadrado. En caso de que fueran diferentes, pues no pudiésemos hacer el análisis. Vamos a irnos aquí en estadísticas, ANOVA. Nos vamos a ir a la prueba de igualdad de las varianzas. Aquí vamos a checar, tenemos las dos opciones. Los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores o los datos están en una columna separada para cada nivel de factor. Nosotros los tenemos separados, capturados aquí en compacto, mediano y grande. En respuesta, pues vamos a seleccionar los tres. En opciones, pues vamos a dejar nuestro nivel de confianza del 95%. En las gráficas, pues vamos a sacar nuestra gráfica de resumen y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos la prueba de igualdad de varianza. Recordemos que nuestra hipótesis nula nos plantea que las tres medias son iguales. Aquí vemos evidentemente que no son iguales. La del auto grande pues tiene un intervalo de confianza mayor, el compacto y el mediano. Aquí en nuestra comparación múltiple en nuestro valor de P es 0.120. Recordemos que nuestro valor de significancia es de 0.05. Entonces, nuestra prueba de Leven nos dice que es de 173. Vamos a analizar aquí en nuestro reporte y vemos que nos dice la hipótesis nula nos plantea que todas las varianzas son iguales y nuestra hipótesis alterna nos dice que por lo menos una varianza es diferente. Nuestra nivel de significancia es de 0.05. Nuestra muestra del auto compacto, mediano y grande es de 10. Vemos nuestras desviaciones estándar, nuestros intervalos de confianza. Y tenemos también nuestras pruebas. El método de comparaciones múltiples de valor de P es de 0.12. Es mayor a nuestro nivel de significancia que es de 0.05. Y en Leven nos dice que nuestro valor de P es de 0.173. Por lo tanto, pues aquí tenemos que no podemos rechazar la hipótesis nula que nos dice que todas las varianzas son iguales, porque evidentemente aquí en nuestra gráfica vemos que no todas las varianzas son iguales, el grande es mayor. Y no podemos, tampoco tenemos evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis alternativa. Y continuamos con nuestro ejercicio. Vamos a analizarlo de otra forma también aquí en Minitab. Aquí podemos analizarlo en nuestra estadística, en ANOVA de un solo factor. Nos vamos aquí igual a los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. En nuestra respuesta vamos a seleccionar nuestros tres tipos de auto, el compacto, el mediano y el grande. Y aquí nos vamos a ir a opciones. Aquí en opciones vemos que nuestro nivel de confianza es del 95%. Nos dice que es para la tabla de medias y la gráfica de intervalo. Nos dice que nuestro tipo de intervalo de confianza es bilateral. Aquí lo vamos a dejar, no lo vamos a modificar. En las comparaciones vamos a seleccionar todas las gráficas para analizarlas. Y aquí en gráficas, pues vamos a poner nuestra gráfica de intervalo y nuestra gráfica 3 en 1. Le damos aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos para el auto compacto y mediano. Vemos nuestro histograma.
nuestra residuo versus ajustes a la gráfica de valor ajustado. Y aquí podemos ver nuestra gráfica de intervalos de compacto y mediano. Tenemos nuestros datos, el auto compacto, mediano y grande. Nos dice que la desviación estándar está agrupada se utilizó para calcular los intervalos. En el índice de confianza, el 95% de simultáneas de HCU nos dice que si un intervalo tiene 0 como cuota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos que está el compacto mediano, el mediano y compacto. Nos dice que es el 95% de confianza, la estimación es de 40.9, menos 40.9, y el intervalo es de menos 153 a 71.63. En el compacto mediano vemos que nuestra estimación es del 40.9 y el intervalo de confianza del 95%. En el grande compacto, la comparación, vemos que la estimación es de menos 45.7. También obtuvimos la prueba de Dunet y vemos que la comparación nos dice si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente a la media de control. Aquí vemos que en la de Fisher vemos el mediano compacto, el grande compacto, y nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias son significativamente diferentes. Y aquí en el de Turkey vemos que el mediano compacto, aquí vemos que la media está en el menos 40.9, el grande compacto está en menos 45.7 y el grande mediano está en menos 4.8. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Vamos a analizar aquí nuestro resumen. Y vemos que nuestro valor de P, aquí está, vemos aquí que nuestro valor de P es de 0.120. Y recordemos que nos dice que en la hipótesis nula nos dice que todas las varianzas son iguales y nuestra hipótesis alterna por lo menos una varianza es diferente. Aquí podemos determinar que pues no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa. Y vamos a continuar. Aquí copiamos todas nuestras gráficas. Aquí las tenemos en los comparativos, las comparaciones. Aquí en nuestro resumen nos dice que agruparon una información utilizando el método de Dunet. Nos da las agrupaciones. Y vamos a continuar con el análisis de varianza de dos factores. En las definiciones nos dice que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. En el objetivo nos dice con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Y nos da una serie de requisitos y nos dice que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales, se categorizan en dos factores. Y por último, que todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ahora tenemos aquí un ejercicio que nos dice que el ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en gramos en prueba de choque de automóviles nos dice que utilicemos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, tenemos extranjeros y nacionales, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil. Nos dice que tenemos compactos, medianos y grandes. Y aquí sí nos da un nivel de significancia del 0.05. Recordemos que el nivel de significancia lo tenemos de
de al 1, restarle si le restamos el nivel de significancia, que es el 0.05, nos queda 0.95, que sería nuestro nivel de confianza. Si lo multiplicamos por 100, pues nos queda que nuestro nivel de confianza es del 95% y nuestro nivel valor alfa o nivel de significancia es de 0.05. Aquí pues vamos a analizar las medias tomando los dos factores y sus categorías. Los dos factores son autos extranjeros y autos nacionales. Y las categorías que tenemos pues es el auto compacto, el auto mediano y el auto grande. Aquí vamos a ir a nuestro Minitab. Ya tenemos precargados nuestros datos. Aquí los tenemos. Tenemos la desaceleración en el pecho en gramos. Tenemos capturados todos los datos que son 18. Aquí vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 compactos, 6 medianos y 6 grandes. Serían 18 muestras. Y en la categoría pues es el tipo de automóvil extranjero o nacional. Una vez que los tenemos aquí capturados, aquí tenemos tipo de automóvil y tamaño. En el tipo tenemos 9 datos extranjeros y 9 datos de autos nacionales. En el tamaño del automóvil tenemos 1, 2, 3 en compacto extranjeros, 3 medianos extranjeros, 3 grandes extranjeros, 3 nacionales compactos, 3 nacionales medianos y 3 nacionales grandes, por lo cual nuestras muestras pues están equitativas en cuanto a extranjeros nacionales y al tamaño del automóvil en compactos, medianos y grandes. Entonces, para realizar el análisis de media, pues vamos a ir aquí a estadísticas, nos vamos a ir a NOVA, aquí vamos a poner análisis de medias. Y en la respuesta, pues recordemos que es de la desaceleración del pecho y nos pide una distribución de datos, vamos a poner nosotros que es normales. En el factor 1 vamos a poner el tipo de automóvil, en el factor 2 el tamaño del auto. Recordemos que nuestro nivel de significancia es de 0.05, por lo tanto nuestro nivel de confianza es del 95%. Aquí le vamos a dar a aceptar y obtenemos una gráfica. En la gráfica nos muestra el análisis de las medias, los niveles de significancia es de 0.05, aquí tenemos nuestro nivel alfa o significancia que es de 0.05 y nos muestra los límites de las medias. Todos los puntos vemos que están cercanos al 0 y tenemos el límite que es de 5 y aquí es 4.29 o menos 4.29, el límite es 5 y menos 5. Nos da el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil, compacto, grande y mediano extranjero, compacto, grande y mediano nacional. Nos vemos que nuestro nivel de confianza, por lo tanto, es del 95% y los límites de las medias, todos los puntos están cercanos al 0, por lo cual podemos comprobar que la variación o desviación estándar básicamente es la misma. No difieren significativamente, todos están cercanos al 0. Y en los efectos principales, aquí que es en nuestra gráfica de efectos principales para tipo de automóviles, aquí tenemos la media, tenemos extranjeros nacionales y el tipo de automóvil. Vemos que tenemos aquí un punto rojo y nos muestra en los puntos rojos en los límites de control. Vimos que este está en 39.168 y este en 43.943. Aquí está. Símbolo a nivel extranjero en valor 44.11 nos dice que es 43.943, por lo cual si tenemos una diferencia de las medias tomando en cuenta el extranjero y el nacional. Aquí vemos que sí tenemos una diferencia. Recordemos que este estudio pues se realizó en Estados Unidos, por lo tanto los nacionales son los fabricados en Estados Unidos y los extranjeros pues son los que son traídos de otros lugares. Analizando el efecto del tamaño, vemos que los 3 puntos se encuentran dentro de los límites de control. Gráficamente vemos que entre más grande es el auto, pues menor es el daño para las personas en el pecho. ¿Por qué? Porque vemos que el compacto, grande y mediano
Entonces, aquí podemos que la variación de los datos es correcta. Vamos a copiar nuestra gráfica y vamos a analizar aquí. Vamos a realizarlo analizarlo de diferente forma. Nos vamos a ir a estadística, a ANOVA. Nos vamos a ir aquí a ver, aquí está, ANOVA balanceado. Y aquí vamos a seleccionar nuestra respuesta a la desaceleración del pecho en gramos. Y en el modelo vamos a seleccionar tipo de auto, el tamaño del automóvil. Y aquí vamos a poner tipo de auto por el tamaño del automóvil. Aquí vamos a ver nuestras gráficas. Vamos a seleccionar 4 en 1 y le vamos a dar en opciones. Pues aquí no vamos a cambiar nada y le vamos a dar a aceptar. Aquí obtenemos nuestras gráficas de residuos. Aquí vemos que están distribuidos de manera normal. El balanceo, pues lo podemos hacer porque tenemos la misma cantidad de datos, que era lo que comentábamos en cuanto a extranjeros y nacionales, a compactos, grandes y medianos, todos es la misma cantidad de datos. Analizamos las gráficas residuales y vemos que están distribuidos normalmente. Los residuos pues son la cantidad que se aleja de los puntos de la línea de regresión establecida por los datos de los factores. Y vemos aquí que los residuos son la cantidad, es la distancia que hay entre los puntos y la línea de regresión. Aquí lo vemos, aquí vemos nuestro histograma, vemos que están concentrados. Aquí si nosotros tendríamos nuestra campana de Gauss, pues veríamos que sí, la mayoría están concentrados aquí. Tenemos este orden de observación, vemos nuestra gráfica y aquí vemos en el análisis de la varianza, nos dice que nuestro tipo de automóvil, los grados de libertad, la prueba de Fisher, nuestro nivel de P, 0.038. 0.06 y 0.17. Aquí pues si vemos que si analizamos el ANOVA en dos factores, pues vemos que tenemos el tipo de automóvil extranjero nacional y lo vemos tipo de automóvil y el tamaño. Los niveles son dos, extranjero y nacional. Y en el tamaño de automóvil tenemos compacto, grande y mediano, son 3 niveles. Y si seleccionamos nuestro valor de P, que es de 0.38, vemos que por tipo de automóvil es menor a 0.05. Por lo tanto, tenemos nuestra hipótesis nula que nos plantea la igualdad. No va a haber diferencias entre las medias determinadas por los factores de tipos de auto, extranjeros y nacionales. Pero nuestra hipótesis alterna nos plantea que la media es diferente en autos extranjeros y nacionales. Y pues aquí vemos que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, puesto que nuestro nivel P es menor al nivel de significancia de 0.05. Y en el tamaño de automóvil, pues aquí es 0.06, es muy cercano al 0.05, pero aquí sería lo contrario. No podríamos aceptar la hipótesis alterna, ya que la media es diferente y pues no tendríamos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna ni rechazar la hipótesis nula. En cuanto al tipo del tamaño del automóvil, pues también. Vamos a continuar. Aquí tenemos nuestras gráficas ya. Vamos a hacerlo de otra manera. Y aquí tenemos que vamos a nuestro mismo ejercicio, análisis de varianza de dos factores, lo vamos a hacer de otra manera. Aquí vamos a ver, para obtener estas gráficas, nos vamos a ir aquí en Minitab, nos vamos a ir a estadísticas, en ANOVA, vamos a ver aquí en la gráfica de intervalos, vamos a seleccionar con grupos, le damos a aceptar. Vamos a seleccionar desaceleración en el pecho en G. En variables categóricas, pues vamos a seleccionar el tipo de auto y el tamaño del automóvil. Y aquí le vamos a dar en aceptar. Aquí nos da esta gráfica de intervalos de desaceleración en el pecho en G.
Aquí vemos que tenemos el tamaño del automóvil y por tipo de automóvil. Vemos que tenemos el extranjeros y nacionales. Nos dice que las desviaciones estándar individuales no se utilizan para calcular los intervalos. Y aquí tenemos nuestros intervalos. En el compacto extranjero vemos que nuestro intervalo está entre 30 y 60 y nuestra media está en 47. Y dice grupo tamaño del automóvil compacto extranjero, nuestra media está en 47. En el extranjero grande nos dice que nuestra media está en 39.667. En el extranjero mediano, pues está en 45.66. Y en el compacto nacional vemos que hay una diferencia, nuestra media está en 43. En el nacional grande vemos que nuestra media está en 36. Y en el nacional mediano nuestra media está en 38. Entonces aquí vemos que nuestras medias sí son significativamente diferentes. Vamos a checarlo aquí. Y vemos, aquí tenemos un resumen del modelo y nos da el R cuadrado, el R ajustado y en nuestros tipos de automóviles. Aquí, por lo tanto, tenemos que, pues sí existe una evidencia de que el daño nos dice que utilicemos el nivel de significancia. El daño en los autos grandes es menor al pequeño. Vamos a continuar con nuestros ejercicios. Aquí tenemos ya nuestra gráfica de desaceleración, la que estábamos analizando ahorita. También tenemos una gráfica de interacción para desaceleración en el pecho. Aquí vemos nuestras líneas y vemos que el azul es el tipo de automóvil extranjero y este es el nacional. Continuando con nuestro ejercicio, vamos a analizar otro que nos dice ejercicios de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación, continuando con nuestros ejercicios, tenemos que los ejercicios de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Aquí tenemos que a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza el análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón, del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto de factor de columna, del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Nos dice que utilicemos un nivel de significancia del 0.05%. Recordemos que el factor es 1 menos el 0.05 del nivel de significancia, nos da un valor de confianza del 0.95. Lo multiplicamos por 100 y nos queda nuestro nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos los datos, nos dice que tenemos el tipo de automóvil, puede ser extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil nos dice que tenemos compacto, mediano y grande. Tenemos 3 datos compactos extranjero, 3 datos compactos nacionales, 3 datos compactos medianos extranjeros, 3 datos medianos nacionales y de la misma manera grande, 3 extranjeros y 3 nacionales. Vamos a irnos aquí a Minitab, donde ya tenemos nuestros datos capturados y vamos a realizar nuestras pruebas. Aquí están. Lesiones en la cabeza versus tipos de auto, tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Aquí vamos a realizar primero, vamos a analizar las medias tomando los dos factores y su categoría. Lo podemos hacer porque tenemos dos categorías, extranjeros y nacionales, y los factores son extranjeros y nacionales y las categorías tenemos 3, compactos, medianos y grandes. Entonces vamos a analizar primero las medias. Nos vamos a ir aquí a estadísticas, nos vamos a ir a NOVA, análisis de media y aquí vamos a seleccionar la respuesta. Es cabeza versus cabeza tipo de auto
Y en la distribución de datos aquí en normal vamos a seleccionar el tipo de automóvil, extranjero o nacional, y en el factor 2 vamos a seleccionar el tamaño del automóvil. Aquí tenemos nuestro nivel de significancia. Recordemos que el ejercicio nos decía que tuviéramos un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto un nivel de confianza del 95%. Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra prueba normal de 2 factores de lesiones en la cabeza versus tipos de auto, y nos dice que nuestro nivel de significancia es de 0.05. La gráfica nos muestra el análisis de media aquí con el nivel de significancia de 0.05, por lo tanto nuestro nivel de confianza es del 95%. Y pues vemos aquí que los límites de las medias todos están cercanos al cero, por lo cual podemos comprobar que la variación o desviación estándar básicamente es la misma y no existen diferencias significativas. En los efectos principales, que es esta gráfica, tenemos 2 puntos rojos. Aquí no tenemos ningún punto rojo, perdón. Aquí no tenemos ningún punto rojo. Los dos están en azul y están dentro de nuestros límites, el extranjero y el nacional. Aquí nos dice que este está dentro de y está en el 340.44 y este está el extranjero en el 427. Y aquí en los efectos principales vemos que también están dentro de nuestros límites. Tenemos el tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande, y aquí tenemos nuestras medias. Analizamos aquí el tamaño de las 3 muestras y vemos que se encuentran dentro de nuestros límites de control. No tenemos ningún punto en rojo, por lo tanto todas las medias están bien. Y pues la variación de los datos vemos que es correcta. Vamos a analizarlo de otra manera. Esto fue el análisis de las medias, recordemos, tomando en cuenta los 2 factores y sus 3 diferentes categorías. Aquí nos vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a NOVA. Vamos a hacer una NOVA balanceado. Lo podemos hacer porque nuestras categorías son 2 y nuestros tamaños son 3. Es compacto, mediano y grande. Y nuestras muestras pues son iguales. Le damos a aceptar. Aquí vemos nuestra gráfica de residuos. Aquí la analizamos. Vemos nuestra recta de regresión y vemos que solamente aquí tenemos un punto que está un poquito más alejado, pero no está mucho. Aquí vemos que los residuales, pues son estos, son los puntos que tenemos cerca de la línea de regresión establecida por los datos y los factores. Y recordemos que los residuales son la distancia que hay entre los puntos y la línea de regresión. Esta roja es nuestra línea de regresión y nuestros puntos. Aquí vemos nuestro histograma de la gráfica de residuos y vemos que, pues si vemos aquí nuestra campana de Gauss, pues la mayoría de los datos están aquí en el centro. Aquí tenemos nuestra gráfica de puntos. Vemos que tenemos un punto acá. Este dato es el de la fila 8 y nos dice que el residuo es de 240. Aquí pues podemos ver que vamos a analizar, vamos a checar aquí nuestro nivel de P. Aquí nos dice que nuestro nivel de P por tipo de automóvil es de 0.0159. Vemos que es mayor que nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. En el tamaño del automóvil tenemos que es de 0.655. También es mayor a nuestro nivel de significancia de 0.05. Y el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil es de 0.281. También es mayor a nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, aquí recordemos que en nuestra hipótesis, tenemos nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis nula nos dice, la hipótesis nula nos plantea que la igualdad no va a haber diferencias entre las medias. Y en nuestra hipótesis alternativa, pues nos dice que la media es diferente de entre extranjeros y nacionales. Entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y pues por nuestra parte, aquí tenemos todas nuestras gráficas de nuestro archivo y pues este fue en mi unidad, aquí tenemos, esta fue mi unidad 3 de mis ejercicios de la unidad 3 de mi materia de estadística inferencial. Y mi profesor es el docente Juan Morales. Y pues por mi parte en estos capítulos de
análisis de la varianza de un factor y de dos factores, pues es todo. Gracias.